Si usted entendiera, hermano, bueno, entendiera, yo sé que usted entiende, pero si entendiera mi posición, pero estar en la presencia de Dios, es que eso es una cosa tan reconfortante, que ya Dios la hizo conmigo hoy. Ya Dios la hizo conmigo. Pero como esto es una cosa que, como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo le digo, hermano, esa experiencia que yo tuve en mi sueño no es la primera vez. Yo siempre pasa algo que y es tan hermoso estar ante su presencia. Yo siempre se lo pido al Señor. Y hago como dice la Biblia en el libro de Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Usted puede estar durmiendo, pero su corazón está a la expectativa de que Dios lo visite. Amén. Yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia, hermano. Yo todo se lo puedo probar por la palabra del Señor. Yo, el día que yo diga algo que no esté en la palabra de Dios, ese Dios usted está en el derecho de juzgarme. Pero venga bien preparado. Necesito un abanico, si hay por ahí un poquito de agua, si me hacen el favor. Alguien de los ujieres que me ayude. Usted sabe que yo no pido mucho. Pero hace calor. Pero aún no me importa. Busque la palabra de Dios conmigo. Alex, voy a tratar de cumplir, me voy a quitar el reloj, pero no para olvidarme de él. Anoche, como le dije, tuvimos un concierto y yo me disfruté muchas cosas allí. A veces, lamentablemente, nosotros vamos a los sitios y vamos rápido a criticar. La gente va como a criticar, ¿verdad? Si usted tiene una mentalidad de esa, hermano, usted tiene que destornillarse ese tipo de mentalidad y quitarla y vaya a los lugares en vez de con esa mentalidad de tratar de criticar, a ver cómo tocan, a ver cómo cantan, a ver si se salen gallos y cosas. No, hermano. Fue bueno. Habían como 175 personas, más o menos, y gloria a Dios recogió una buena ofrenda para el pastor, al que les dije, allí estaba el pastor, él está en sillón de ruedas, está, hermano, ya casi no oye, pero le dedicó a la iglesia prácticamente toda su vida y la iglesia se olvidó de él. El pobre pastor ahora está. Eso no debe ser así, hermano. La Biblia enseña otra cosa. Pero mira lo que la Biblia dice, lo voy a hacer en resumen. Fabiola está pendiente. Claro, todo el mundo esté pendiente. Gracias, hermano. Y que se sepa, yo no tengo escudero. Yo amo y reconozco la labor de ellos. Porque yo sé lo que la Biblia dice al respecto también. Amén. Vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 1, en el verso 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás. En tu vientre darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos. Créame que tampoco voy a terminar este domingo. Todavía no. Dios me dijo, todavía, falta algo. Hay que montar las piezas de rompecabezas. Hebreos capítulo 4. Perdón. En el capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes, está hablando del sacerdote, y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, está hablando de mí. Y por causa de ella, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino él, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a él mismo, escuche bien, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9. Pastor, es un maratón bíblico, sí. Vamos, no se queje. No se queje. Vamos. En el capítulo 10 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando de Cristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies.
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la tercera, esa sería la quinta predicación. Ahí está en ese verso. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Eso es para adorar a Dios. Tengo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Puede sentarse. Como diría cualquier joven cuando se para aquí y lee un texto y usted lo manda a explicar, él diría algo como esto: eso está tan claro que no necesita explicación. A mí me encanta esa deducción de los jóvenes, ¿verdad? Porque es la manera más fácil de despachar la cuestión, ¿no? Claro, yo tengo que darle cierta, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Es verdad, se explica por él mismo. Pero es que cuando, como que entiendo que lo dicen, pues claro, es más fácil salir del paquete, ¿no? Pero yo aprendí en la escuela bíblica que hay muchas cosas que tienen explicación, ¿verdad? Y hay preguntas que hay que contestar. Y yo aprendí mucho de mis maestros en la escuela bíblica. Yo recuerdo cuando joven que yo a veces me los vacilaba. ¿Entiendes? Yo a veces permito cierto que otro vacilón, ¿verdad? Porque uno a veces, el joven hay cosas que uno... Pero de igual manera que a veces lo miraba y, ¿verdad? Yo recuerdo aquel anciano llamado Nicanor, ese nombre está en la Biblia, entonces él era un viejito, así con una pancita así bien grande, y entonces bien flaquito. Y tenía unos espejuelitos así, se parecía mucho a Magú. Y se ponía una corbatita y él era bien lento, hermano. Y yo ahí, pero hermano, yo aprendí tanto de aquel viejito. Porque según de viejito era la sabiduría que tenía. Y su consagración en su vida en el Señor era un testimonio de fe, de la narrativa de la Sagrada Escritura. Eso no se puede hacer. A mí me enseñaron, no lo hagan nunca cuando vayas a predicar. Eso yo lo aprendí. El instituto, un predicador no debe hacer eso, pero es que yo soy puertorriqueño. Y aquel viejito era la imagen viva del testimonio de fe, de lo que la Biblia dice, de lo que debe ser un creyente. Y de verlo me inspiraba, su retórica era muy buena, hablaba elegantemente, yo traté de copiar algunas cosas de aquella. Yo tendría como 19 años. Y gracias a Dios por esa gente que Dios puso en mi camino, que aunque de vez en cuando yo me lo vacilaba, ¿no? Y decía, mira, se parece a Magú, el mismo, qué sé yo. Pero qué bueno que también supe tener la afinidad con él por lo que él predicaba y decía, ¿no? Y eso es lo que nosotros somos en Cristo. Ahora bien, yo he estado predicando y enseñando sobre el santuario, sobre el lugar santísimo, sobre el lugar santo, sobre la importancia de la presencia de Dios, sobre el altar, sobre cómo los hombres antes en la antigüedad levantaban altares de piedra, ponían y depositaban una ofrenda y cómo Dios se manifestaba a través, escuche bien, cómo Dios se manifestaba no solamente en presencia del hombre que invocaba su sino que también la presencia y la manifestación de Dios
se hacía a través de aquella ofrenda. Y le leí dos libros y dos capítulos diferentes donde el ángel de Jehová, hermano, el ángel de Jehová que se cree, ¿verdad? Gente que sabe más que yo he estudiado, y según lo que dice el libro de Hebreos, que era Cristo mismo, ¿verdad? Y narraba la experiencia de que el ángel, junto con la ofrenda, se montó en el fuego de la ofrenda y se fue. ¿Se acuerda? Manoa, en el caso de la mamá de los padres de Sansón, cómo el ángel tocó la ofrenda y consumió aquella ofrenda. ¿Ve? Porque eso era el símbolo de la aceptación de parte de Dios. ¿Se acuerda cuando Elías clamó al Dios del cielo, retó a los Baales, se enfrentó a ellos y les mostró, o Dios le mostró, que Él era el Dios de Israel? ¿Sabe? Y Dios aceptó aquella ofrenda. Y usted sabe lo que sucedió. Los sacerdotes de Baal se cortaron, danzaron, brincaron alrededor de la ofrenda y del altar que habían hecho. Y allí Dios la hizo. Dios se lució. Y Elías preparó el altar de piedra, puso la ofrenda, le hizo una zanja alrededor de la del holocausto, echó agua, le echó agua a todo aquello. Bueno, aquello está empapado de agua y clamó a Dios. Y el Dios de Israel le agradó aquella ofrenda y a través del fuego consumió la ofrenda. Y mire si es tan grande el poder de Dios que no solamente consumió el holocausto, sino que la Biblia dice que consumió la leña, consumió hasta las piedras y se consumió el agua que había en la zanja. Si usted no cree eso, usted váyase de la iglesia en realidad. Porque yo tendría que cuestionar, ¿y en qué usted cree, hermano? Yo defiendo la palabra de Dios. Y si yo predico la palabra de Dios, yo tengo que creer en la palabra de Dios. Si yo no creo en la palabra de Dios, hermano, yo me quito y por el bienestar de la iglesia y se lo doy a otro que de verdad ame, viva y acepte la palabra de Dios como fuente verdadera. Y Dios aceptó aquella ofrenda y la consumió. Y le hablé del tabernáculo y le hablé del lugar santísimo, donde había un propiciatorio, había un arca. Un propiciatorio era la tapita o la tapa de arriba, donde tenía dos ángeles, cada ala se tocaba entre sí. Le hablé que en el templo de Salomón extendió un poco más, porque hizo el templo mucho más grande que el tabernáculo, que la carpa, y le añadió unos ángeles que estaban por encima de la tapa, por encima del arca, y cada ala tocaba cada esquina de cada pared, y allí estaba como protegiendo la presencia de Dios que había en el arca. Y allí Salomón le añadió y puso músicos y puso cantores. Y allí ya no había una lámpara de 7 brazos, ahora habían más lámparas. Había la mesa de los panes sin levadura, que era una ofrenda a Dios. Allí estaba donde se hacía o se tomaba el incienso. Estaba el altar delante de la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y ¿sabe qué, hermano? El autor de los Hebreos resume que todas aquellas cosas eran un anticipo, que todas aquellas cosas eran una sombra de la vida de Cristo. Por eso cuando Cristo comienza a hablar de su persona misma, aquellos candelabros que era la única fuente de luz que había en el lugar santo, representaban a Cristo Jesús. Por eso Jesucristo se paró un día y dijo: yo soy la luz
del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, porque ese ha pasado de las tinieblas a la luz. Ahora yo entiendo que aquellos panes que se ponían en aquella mesa representaban a Cristo. Dice Hebreos que todo aquello era sombra de lo que había. Mire si Dios es sabio, mira si Dios está tan ordenado, hermano. Que aquellos panes simbolizaban a Cristo, aquel que un día dijo, yo soy el pan de vida. ¿Lo dijo o no lo dijo? Estaban en el lugar santo. Todas aquellas cosas representaban, aquel tabernáculo representaba a Cristo. Por eso leímos el autor de Hebreos cuando habla de el velo que se rasga, lo compara con el propio cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Lo compara con su carne. Y todo aquello era símbolo de Cristo, desde el altar de los sacrificios hasta el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? Ahora bien, ¿se acuerda que le dije que la presencia de Dios se ha revelado al hombre de diferentes maneras? Dios se le reveló al hombre, le hablaba al hombre. El Espíritu de Dios venía sobre los hombres y se iba, venía sobre los profetas, vino sobre Saúl. Saúl profetizó, sí, era el mismo Espíritu que la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese era el lugar, la presencia de Dios. La presencia de Dios visitó cuando se hicieron las primeras ofrendas en el tabernáculo. La Biblia dice que el fuego de Jehová consumió la ofrenda. Estuvieron cantando, adorando a Dios por muchos días, el pueblo alegre, por lo que Dios había hecho allí. Por eso es que la iglesia tiene que aprender a regocijarse, a cantarle al Señor, hermano. Y usted me ve que yo lloro y usted, hermano, porque es que la presencia de Dios me hace así. Pero al mismo tiempo yo estoy sintiendo como una alegría, un gozo tan grande por dentro. Yo no estoy hablando de risa, yo estoy hablando de gozo. No es lo mismo. Por eso la Biblia dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Gózate. Y el Espíritu de Dios produce gozo en el corazón de uno. Y aunque usted me vea que yo la presencia de Dios me hace llorar, pero por dentro, hermano, yo estoy sintiendo una clase de paz. Y un gozo, hermano, y una alegría. Pastor, ¿de qué? Son demasiadas cosas envueltas. Yo sé que cuando nosotros estamos ahí, usted sabe, usted debe saber. Uno se siente tan imperfecto, uno siente que no es merecedor, pero uno siente ese gozo y esa alegría de saber que Dios te miró con misericordia, te está mirando y has hallado gracia delante de Él, porque Él así lo ha querido. Todos esos sentimientos están envueltos en mi persona en ese momento, mientras yo estoy sintiendo eso. Por eso me abruma, por eso lloro, porque el Espíritu Santo de Dios lo provoca en mi vida. Pero al mismo tiempo va provocando gozo, alegría, descanso. Y con dormir 2 o 3 horitas ya yo me levanto y me repongo y estoy nuevo. Pero volviendo a la presencia del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que estaba en la antigüedad y se iba, fue el mismo Espíritu Santo que produjo en el vientre de María el nacimiento de Cristo. O sea, la presencia de Dios vino sobre María, la cubrió el poder del Altísimo. Por eso es que Lucas dice, el ángel le dice, por tanto el ser que tú llevas dentro de tu vientre
será llamado el Hijo del Altísimo. Dios en todo proceso. Ahora ese Dios invisible, ¿sabe? Dios es invisible. Usted sabe que la Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero ahora ese Dios invisible, ese Dios que anhela y desea comunión con el hombre, se le revelaba en la antigüedad. Y de igual manera, a través del tabernáculo y del templo se le estaba revelando al hombre a través de la ley. Por eso el apóstol Pablo dice que la ley era un ayo. La ley te tomaba de la mano y te enseñaba sobre Dios. Te presentaba quién era Dios y te hacía ver quién eras tú delante de su presencia. Y por eso te enseñaba que tú no podías ir como estabas en tu condición delante de su presencia si no ofrecías sacrificio por tus pecados. Eso era lo que hacía la ley. La ley era un ayo, un guía, para que los hombres conocieran su imperfección, pero al mismo tiempo conocieran el poder, la grandeza y la perfección del Creador. Por eso cuando el pueblo recibió y vio que Dios recibió aquella ofrenda y adoraron y cantaron y estuvieron tantos días adorando a Dios. ¿Por qué, hermano? Pues porque reconocieron que la presencia de Dios estaba allí. Y todas aquellas cosas que se hacían en la antigüedad representaban a Cristo. Y ahora ese Dios invisible, ahora se empieza a revelar directamente, bajado del cielo. Por eso es que Juan dice en el capítulo 2, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo, para que todo aquel que en él cree, pastor, ese no es sí, ese es, no se pierda, mas tenga vida eterna, y después viene el que usted conoce. Tranquilo. Y aquel Hijo de Dios, Hijo, el unigénito del Padre, vino a representar la imagen misma de aquel Dios que se adoraba en la antigüedad, de aquel Dios que se le ofrendaba en el tabernáculo, al Dios que se le ofrecía por los pecados. Ese Dios de la antigüedad ahora es en la imagen de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios viviente. Ahora aquel Dios invisible se presenta en forma visible delante de los hombres. Qué grande privilegio. La gente piensa, es que cuando nosotros hablamos de Cristo, mucha gente habla del Cristo histórico. Y nosotros, hermanos, nosotros los evangélicos tenemos un gran reto en este siglo XXI. Por eso es que estoy tratando hasta el día que me muera, hasta la saciedad y el cansancio, de educar a la iglesia respecto a la teología. Los cristianos, hermanos, la teología del cristiano o la fe del cristiano la está dictando la ciencia. Y hay cristianos que dicen, no, si la ciencia, entonces todo se está basando a través de la ciencia. ¿Quién le dijo a usted que la ciencia es irrefutable, hermano? Dígame, los científicos que están aquí, dígame cuántos experimentos o búsquedas científicas han fracasado por falta de prueba y evidencia. La ciencia no puede no puede dictaminar la fe del creyente. La ciencia en todos sus aspectos, no solamente, no estoy hablando específicamente de la ciencia médica, estoy hablando de toda la ciencia como tal. Y el hombre tratando de probar por la ciencia. Sí, hermano, hay la arqueología y todo lo que tiene que ver con la creación del hombre, con la antropología y todas esas guías que usted puede estudiar. Sí hay casos que evidencian
certifican la palabra y la verdad de Dios. Pero usted no puede estar anclada a su fe en evidencia científica. Porque Dios es más grande que eso. Porque Dios fue el creador del universo. Y sencillamente yo creo a lo que la palabra de Dios dice. Que hay evidencia y cada vez que sale una evidencia que buena, que nos favorece a nosotros los creyentes. ¿Verdad? Si usted es una de esas personas que lee y busca los últimos hallazgos arqueológicos, favorecen. Bueno, no me atrevería ni a utilizar la palabra favorecen porque siempre ha sido la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si yo digo favorecen es como si yo mismo le estuviera restando a la veracidad de la palabra de Dios, pero lo que sé es que confirman. Gracias, Laura. Yo sé que tú eres una persona inteligente. Ahora, ¿tú debiste haber sido maestra de escuela bíblica? Vamos a ver. Mira que necesitamos, ¿ah? ¿Necesitamos o no necesitamos? Yo estoy ahí, yo tengo ahí, yo sé que aquí hay gente que se van a preparar y que se están preparando. Por eso vienen los martes y están enfiebrados. Por lo menos mi hija Yanieli me lo dijo antier, Javier, y no porque sean mi familia, porque yo para eso son bien reservados, pero lo que me hace sentir es el deseo de seguirlo haciendo pero mientras hayan 2 o 3, yo voy a seguir. Pero mire, esa imagen de Dios ahora se revela a través de Cristo. Porque Cristo es la misma imagen de Dios. Por eso cuando se encuentra con Felipe, le dice, Felipe, pero ven acá. Porque Felipe quería una prueba. Los hombres siempre quieren ver a Dios. En su ignorancia el hombre siempre, no sé para qué, hermano. No sé para qué. No sé para qué el hombre siempre quiere ver algo que sea tangible, ¿verdad? Ese fue el caso de Felipe, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, ven acá, ¿tú no crees que yo soy el Padre? Y le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero como el hombre insiste, allá va Pilato y quería, ¿eres tú el Cristo? Y le dice, bueno, tú lo dices. Y Pilato esperando una reacción de parte de Cristo, esperando que él hiciera algún milagro. Y Jesús ahí es que está brutal. Y perdónenme y permítanme usar esa palabra brutal, pero es que yo me lo imagino con ese temple, parado frente a todo el Sanedrín y toda la gente esperando allá un veredicto a favor o en contra. Y el Señor parado es Dios mismo y la imagen del Dios vivo allí. Mira qué ignorante es el hombre que se atreve a decirle, tú sabes que yo te puedo sacar de aquí. El Señor le dijo, ¿quién tú? No. Si toda la autoridad que tú tienes, porque mi Padre te la dio. Le digo, ahora mismo yo puedo pedir tanta gente que venga a mi favor y me ayude y me saque de aquí. Ese no era el problema, hermano. El problema era el siguiente, que aquella ofrenda que se utilizaba en la antigüedad, había que hacerlo anualmente por el pecado del pueblo. Ahora Cristo se ofrece a sí mismo como esa ofrenda, como ese cordero. Y fíjate, yo me puse a pensar de tantas cosas que habían allí, en aquel santuario, que las habían también en el templo, que habían altares, que habían candelabros, ¿por qué a Jesús le da con aparecerse de todo lo que había allí como el cordero? Él se pudo haber parecido, hermano, como en cualquier otra representación. Él pudo haber llegado con toda su gloria y majestuosidad, siendo el Dios invisible. Pero Él aparece como el Cordero, porque el Cordero se le ofrecía a Dios y la ofrenda tenía que ser inmaculada. Aquel Cordero tenía que ser sin mancha, de 1 año, una cosa tiernecita, hermano. Que a cualquiera de ustedes le daría pena llevarlo y sacrificarlo ante un altar. Pero era así, era la exigencia de Dios. Era de la única manera que calmaba la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el sacerdote se purificaba a sí mismo, pero él también tenía que sacrificarlo, leímos en Hebreo, por sus propios pecados, porque
si hay algo que yo aprendí, y lo aprendí ahorita, leyendo ese texto, es cuando habla de los sacerdotes. Y el sacerdote tiene que tener la paciencia y reconocer que de igual manera, así como él ofrecía por los pecados de los demás, él tenía que ofrecer por sus propios pecados, porque él era un hombre imperfecto. Y qué bueno que cuando yo estoy aquí parado en el altar, yo siento y no me olvido que al igual que usted, yo soy un hombre imperfecto, que necesito. Por eso es que anhelo todos los días de mi vida la presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué, pastor? Déjelo para el próximo. Cuando caigamos de lleno en la iglesia y el Espíritu Santo. Porque hoy quiero hablar de la figura principal de toda la Biblia, que es Cristo mismo. Usted lo sabía, Cristo es el eje. Cristo es el centro de toda la palabra de Dios. Todo lo que está escrito está dirigido hacia Cristo. Evoca la presencia del Hijo de Dios. Y allí aparece Cristo como el unigénito del Padre, como la figura principal en representación, obviamente voluntariamente. Él decide ofrecerse a sí mismo. A mí lo que me encanta es, hermano, vea esta comparación. En la antigüedad el hombre llevaba al animal y se lo entregaba al sacerdote, y el sacerdote era quien lo ofrecía a Dios. Y tenía que ser una ofrenda quemada, tenía que pasar por el fuego, tenía que haber derramamiento de sangre. Pero a Cristo nadie lo llevó. Nadie lo entregó al sacerdote, ¿sabe? Te dirá, pastor, ¿cómo es eso? Mira lo increíble de esto. El apóstol Pablo dice, cuán insondables son tus caminos, cuán inescrutables. Lo tengo que entender, hermano, porque es que la revelación es tan grande de saber que Cristo mismo se llevó allí. ¿Por qué no pudo llevarlo ningún sacerdote? Porque Él era el sacerdote. Por eso es que Hebreo le dice, tú eres el sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿Usted se ha preguntado quién es Melquisedec? En Cristo, hermano, estaba la representación. Bueno, más que la representación, estaba la verdad de Dios. Allí estaba Dios mismo. Él era el sacerdote. Él se está llevando voluntariamente como cordero. Mire esto. Él mismo se pone en el altar porque le permite a los hombres. Por eso le dice a Judas, mira Judas, lo que tú vas a hacer, hazlo de una vez. Qué poder, ¿verdad? Jesús sabía, hermano, todo lo que había en el corazón del hombre. Jesús sabía quién lo iba a entregar. A mí me gusta la ignorancia de nosotros. La ignorancia es buena, ¿usted lo sabía? Le voy a decir para qué la ignorancia es buena. Porque si yo no ignoro ciertas cosas, no las pregunto, hermano. Y la ignorancia es la que me provoca a preguntar. La ignorancia es la que me provoca a buscar. Lo que no es permitido es seguir ignorando las cosas sagradas de Dios. Usted debería buscarlas, debería provocarlas, debería anhelarlas. Y allá va Cristo, es el sacerdote, se lleva, le da la oportunidad a los hombres, y aún los hombres dentro de su ignorancia, ¿verdad? Porque no solamente fue Felipe, sino que también Pedro. Pedro le dice al Señor, no hagas eso, no permitas que te lleven allá. Es que Pedro no sabía que nadie lo estaba llevando. Él se estaba ofreciendo voluntariamente como la ofrenda, como el sacerdote. Todo estaba en el mismo paquete, hermano. Allí estaba el sacerdote y estaba la ofrenda. Era el Hijo de Dios. Se acercó al altar del sacrificio.
Y el altar del sacrificio meramente no era sacrificarse por el pueblo. Lo que más estaba adicional a eso sacrificando era su acercamiento, su relación con su Padre. Y unas horas antes de morir va al Getsemaní. Se arrodilla, clama al cielo y le dice: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que yo he entendido, hermano? No quiere decir que yo esté en lo correcto. Yo le pedí hoy al Señor y le dije: Señor, yo no me voy a preparar para el mensaje. Y no lo hice, hermano. No lo hice. Tuve el atrevimiento, porque hay que ser atrevido, de pedirle permiso al Señor y decirle: Señor, dame la oportunidad y la revelación de tu Espíritu Santo cuando esté allí parado. Permítemelo hoy. O sea, no para siempre, pero hoy. Permítemelo. Y entender que en Cristo estaba Dios, que operaba el Espíritu Santo, aquel que cuando un día él fue a bautizarse frente a Juan el Bautista se negó inicialmente, le dijo no, ni siquiera, mira, como él decía, yo no soy digno ni siquiera de amarrarle la sandalia de sus pies. Pero tuvo que acceder a ser bautizado por Juan. Y la Biblia dice que cuando terminó se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Aquella ofrenda era agradable a Dios, porque Él hacía lo que al Padre le agradaba. Él lo dijo: yo hago lo que yo veo hacer de mi Padre. Y mi Padre y yo, entiéndalo, somos uno. Y hacía siempre una aclaración y decía: pero mi Padre mayor es que yo. Mira qué clase de hijo. Mi Padre mayor es que yo. Uno le dice maestro bueno, le dice no, maestro bueno solo hay uno y es Dios. Qué clase de humildad. Lo dice el libro de Hebreos. Y allá va Cristo, aquel que no tomó en consideración el ser igual a Dios. Ahora se va en toda su humildad delante del Padre y le dice: si te es posible, pasa de mí esta copa. Él no estaba hablando si te es posible, líbrame de la cruz. ¿Acaso usted no cree que Cristo sabía lo que habían hablado? Bueno, pero hermano, si estuvo con Dios en el principio. Y se para allí un día y lee las escrituras y dice: esas escrituras hablan de mí. Mira que es que está brutal. ¿Eso qué? Eso habla de mí, los fariseos por techo. Si eso habla de mí, porque me he ungido al Espíritu de Dios para traer libertad a los cautivos. Es que yo me imagino que aquellos fariseos, y cuando él dice: y esa escritura habla de mí, hoy se cumple esta escritura. Y aquellos anormales, porque a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. No pudieron entender que al Dios que ellos le sacrificaban los corderos, ahora estaba vivo estaba presente delante de ellos, el creador del universo, el Dios santo a quien ellos le sacrificaban, estaba allí delante de ellos no lo veían. Por eso un día le dijo: chacho, de ustedes escribió Isaías, que Cristo estaba. ¿Qué palabra puedo utilizar, hermano? De ustedes habló Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y decía: ay de vosotros, hipócritas fariseos, que aman el estar de pie, de hacer largas oraciones, de ayunar, de las ofrendas. Ustedes son unos sepulcros blanqueados, no entienden. Yo soy. Y en los otros anormales que no entendían, porque él le dijo a un paralítico: levántate, tus pecados te son perdonados. Ahora viene: ¿y quién se cree este que es para perdonar pecado? Y allá viene, es que cuando yo hago así, hermano, es que
No puedo entender. Entiendo, pero como que no quiero entender. Y allá va. ¿Quién se cree este? Y él le dice, bueno, yo tengo autoridad. No solamente te voy a decir algo para perdonar los pecados, sino que le voy a decir, levántate, toma tu lecho y vete. Es que yo me imagino la cara de ellos. Lo mismo hace con un ciego, después son tan anormales que van a preguntarle al bendito ciego. Mira, ciego, ¿quién fue el que...? Yo no sé. El ciego lo acojararon. Y el pobre ciego, entonces fueron hasta los papás del ciego. Y él le dijo, bueno, él es mayor de 25 años, pregúntenle a él. Y él dijo, yo no sé, yo lo único que sé, que el que me dijo eso, me dijo que tomara el lecho, que me levantara y me fuera. Y yo hice caso. Y después Cristo es tan hermoso que se le aparece y le dice, con el que tú hablas. La imagen, la esencia pura de Dios habitaba en Cristo. Y Cristo se entrega como ofrenda. Y vuelvo otra vez donde quería llevarlo. Aquí el problema no era que Cristo no sabía que iba para la cruz, Él lo sabía. Si Isaías había escrito de Él, Él conocía a los profetas, hermano, Él conocía la ley. Por eso Pedro le dijo, maestro, no permita que hagan esto contigo. Le dijo, mira, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Si yo sé para dónde yo voy. Él no le estaba diciendo al Señor, si esto es posible, líbrame de la cruz. Si te es posible, no permitas que yo me separe de ti. No lo permitas. Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Elí, Elí, o Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Eso era lo que él sufría mientras oraba, si te es posible. No permitas, no te separes de mí. Mi Padre y yo somos uno. Y era tan hermoso con el capítulo 17, voy a terminar, de San Juan, está orando al Padre y le dice, Padre, esto se lo voy a dejar porque estos son los 3 puntitos de suspensión para la predicación del domingo pasado, que viene, le dice, Padre, que sean uno, haciendo referencia a la iglesia, a los discípulos, que sean uno como tú y yo somos uno. Somos uno. Padre, que te conozcan a ti y que conozcan al que tú has enviado. Y ese cordero fue al degolladero, fue directo al sacrificio. Él se ofrendó a sí mismo delante de la presencia de su Padre para quitar el pecado de todos nosotros en un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y allí fue, como decía el poeta cristiano, Señor, enséñame la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Y allí va Cristo, es que Cristo mismo iba a la cruz. Entregó y le dice al Padre, Padre, hice lo que me enviaste a hacer. Consumado es. Entrega luego su espíritu. Y muere ante los ojos de todo el mundo. No sin olvidar aquellas palabras que un día Cristo le dice, ustedes ven este templo. El templo. ¿Se acuerda el templo de Salomón? Ahora Cristo dice, ustedes ven este templo. Este templo lo van a destruir, pero en 3 días yo lo voy a hacer otra vez de nuevo. Estaba hablando de sí porque el templo de Salomón representaba a Cristo también. Este templo, y ellos decían, pero si este templo, los anormales, se tardó tanto en construir y ahora dice que lo va a reconstruir en 3 días. Hablaba de sí.
Y ahora el unigénito Hijo de Dios muere en la cruz del Calvario. No sin antes decir, Padre, perdónalos porque ignoran, no saben lo que hacen. Lo dice luego el apóstol Pablo, si ellos hubiesen conocido lo que iba a pasar allí, jamás lo hubiesen crucificado. Pero él se fue voluntariamente como Cordero de Dios. Isaías dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios cargó en él, en la ofrenda. Recuerde que en la antigüedad le llevaban el carnero, le llevaban el cordero, y el sacerdote ponía sus manos sobre el cordero. Y ahora Isaías dice que Dios, porque en él estaba el pecado de todos nosotros, y en aquel cordero el sacerdote ponía sus manos, era en símbolo de que tomaba el pecado del pueblo y lo echaban sobre la ofrenda y la quemaba delante de la presencia de Dios. Y eso mismo pasó con Cristo. Cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora que el cordero inmolado fue llevado al sacrificio, y la Biblia dice que cuando Cristo murió, hermano, el velo del templo, aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rajó en dos, para que lo entiendan buen puertorriqueño. ¿Sabe lo que representaba aquel velo? Aquella cortina representaba a Cristo, hermano. El autor de los Hebreos lo dijo, ¿se acuerda que lo leímos? Era su propia carne. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el velo del templo se rasgó, se acabó la ley, se acabó el sacrificio de los seres humanos, porque allí estaba la ofrenda de Dios, aceptada por Dios. Con un solo sacrificio fue posible que aquello se diera, hermano. Se rompe el velo, el viejo pacto pasa a ser un nuevo pacto hecho por Cristo Jesús. Y entonces Cristo, ¿qué pasaba detrás de la cortina? ¿Quién se metía detrás de la cortina? ¿Se acuerda? ¿Se metía el sacerdote? ¿Quién se metía allá detrás? ¿Quién se metía? El sumo. Vea. Esto no está en un libreto, hermano. Esto, según Dios me lo va dando. Mire, de ofrenda, sacerdote. De sacerdote, abre su propia carne, su propia vida, y pasa ¿a dónde ahora? Al lugar santísimo. ¿Cómo qué? ¿Como quién? No como el sacerdote, ahora como el sumo sacerdote. Va ante la presencia de Dios nuevamente. Por eso le dice a María, María, no me toques, porque yo todavía no he subido al Padre. Allí estaba Dios aceptando la ofrenda de su Hijo. El Cordero, el sacerdote, ahora es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora está para interceder en su presencia por nosotros. Por eso usted y yo no necesitamos un sacerdote, ni le consultamos, ni le confesamos nuestros pecados a ningún hombre. Nosotros sí podemos confesarnos las ofensas los unos a los otros porque la Biblia lo dice. Y usted puede hablarle a alguien de sus emociones, cómo se siente. Pero usted no va deliberadamente a decirle, yo estoy aquí para que tú perdones, yo te voy a confesar mis pecados para que tú los perdones. No, ya alguien lo hizo por nosotros. Y ahora el sumo sacerdote, Cristo Jesús, rompió el velo y pasó al lugar santísimo delante de la presencia de Dios. Y todo lo que estaba allí era una muestra, una sombra de lo que había en el cielo. ¿Se acuerda? Había una tapa con unos querubines. Y ahora Juan ve a Cristo con todo su esplendor, con toda su gloria,
Recuerda que en la oración él dijo, Padre, yo quiero, Señor, mira qué clase de Dios nosotros tenemos. Que él le dice, mira, papito, mira. ¿Sabe que hay una palabra que describe, es como la palabra papito? Está en la Biblia, hay una palabra hebrea que nosotros, Abba, la palabra Abba, es como decir papito. ¿Sabe? Cuando te lo pide tiernamente. Y ahora está delante de su presencia y Jesucristo le está hablando al Padre. Le dice, mira, Padre, yo quiero, yo anhelo, mi deseo es, yo quiero pedirte un favor, que donde yo estoy, ellos, tu iglesia, los que creerán en ti por la palabra de ellos, estén conmigo donde yo estoy sentado. Y cuando Juan lo ve con todo su esplendor y toda su gloria. Y ve ángeles y ve serafines. ¿Ves? ¿Se acuerda aquellos que estaban encima de la tapa? Ahora están delante de la presencia, rodean el trono. Ahora hay unos seres vivientes que se quitan las coronas y dicen santo, 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 santo. Y el autor del libro de el apóstol Pablo, cuando habla que ahora, hermano, no hay otro nombre sobre todo nombre. A Cristo se le dio el nombre de Señor de señores, de Rey de reyes, porque Dios le sujetó a Cristo, dice Corintios, todas las cosas fueron entregadas a Cristo. Pero de verdad que ahora me voy, y escuche bien y póngase de pie. ¿Sabe qué? Que Dios le sujetó a Cristo todas las cosas. Y el domingo que viene yo le voy a decir qué fue lo que pasó con todas esas cosas que el Padre le sujetó a Cristo. ¿Usted sabe a quién Cristo se las entregó, hermano? ¿Usted sabe a quién Cristo se las entregó? ¿Usted tiene una idea de a quién Cristo le entregó aquellas cosas que Dios le había entregado a él? ¿A quién? Se la entregó a usted y a mí, a la iglesia, con la operación y la fuerza del Espíritu Santo, que a eso voy el domingo que viene. Y usted va a entender, hermano, cuál es la función del Espíritu de Dios en nuestra vida y cuál debe ser la función de nosotros como creyentes, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por haberme permitido alimentarme de tu palabra. Gracias por la presencia hermosa de tu Espíritu Santo. Gracias por la revelación clara que está en las Sagradas Escrituras de lo que Cristo es, de lo que Cristo es y de lo que Cristo debe representar para mi vida como Salvador, como Señor, como intercesor. Yo te doy gracias por ese gran sacrificio que te fue de olor fragante y que el Padre lo recibió ante su presencia y está sentado a la diestra de Dios para interceder por sus hijos. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias por el don inefable que se llama Cristo. Gracias porque Él llevó mi culpa, llevó mi pecado y la paz que yo siento hoy, que lo que debía haber sentido era castigo, el castigo de mi paz fue sobre Él. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que las hermanas que cantaron en la mañana vengan acá. Jessica, si tú puedes también, ven. ¿Cuál fue el segundo himno que ustedes cantaron? Venga, los músicos. Vamos a cantarlo otra vez. Tenía que decir, ¿era algo de entrega o el Espíritu Santo? Fue el segundo. Ok, venga. Usted va a cerrar sus ojos. Ya yo no voy a ministrar más que lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho con nosotros en esta mañana.
Pero yo quiero volver a cantarle al Señor para los que llegaron, que no llegaron tarde, fue que hoy decidimos, ¿verdad? Hoy está excusado. Hoy usted no llegó tarde, fue que nosotros empezamos antes. Pero es bueno, mira, deberíamos pensarlo para el viernes, ¿o lo acordamos? Ok, gracias. El jueves, el viernes, culto el viernes va a ser a las 9 de la mañana. Y así salimos más temprano y no nos azota tanto el calor. Vengan, los veo ahí como pensándolo mucho, 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 pensándolo mucho.